Con una superficie de 18 millones de kilómetros cuadrados y una población de 420 millones de personas, el subcontinente sudamericano acoge a 12 estados soberanos y a la Guayana Francesa, un departamento francés de ultramar. Topográficamente, América del Sur se divide en tres grandes unidades morfoestructurales: los escudos antiguos, las cuencas sedimentarias y la Gran Cordillera Andina. Para hablarnos precisamente de estas tres grandes unidades morfoestructurales se encuentra con nosotros Julio López Davalillo Larrea, que es profesor de Geografía en la UNED. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido a Sin Distancias. Hola, buenos días, Clara. Bueno, Julio, hemos señalado que América del Sur se divide en tres grandes unidades morfoestructurales. Si te parece, podríamos ir viendo cada una de ellas. Por ejemplo, los escudos antiguos. ¿Qué son los escudos topográficamente hablando, claro? Pues son una serie de mesetas y montañas erosionadas constituidas por rocas metamórficas precámbricas, cristalinas y también por sedimentos paleozoicos. Se dan en buena parte de Sudamérica, donde podemos distinguir el escudo brasileño y el escudo de las Guayanas, que están separados entre sí pues, por la gran llanura del Amazonas. Y también hay que destacar en el sur la meseta de la Patagonia. Bueno, comenzaré con el escudo brasileño, que es un gran macizo de forma triangular y que ocupa una amplia superficie y donde se localiza buena parte de la actividad humana y económica de Brasil. Está formado por viejas rocas del Precámbrico recubiertas por capas sedimentarias, entre las que destacan las calizas y areniscas. Tiene una altura media, el macizo brasileño, el escudo brasileño, de 1.300 metros, pero desciende hasta los 400 metros en las inmediaciones del río Amazonas al norte. En la zona oriental, próxima al Océano Atlántico, presenta elevaciones montañosas que actuaron de barrera a la penetración humana durante la colonización portuguesa. Este reborde montañoso se aleja de la costa hasta distancias que alcanzan los 250 kilómetros en el área septentrional. Sin embargo, su sector meridional se encuentra próximo al mar y es en este sector de composición cristalina donde, por efecto de la descomposición química favorecida por las típicas características del clima tropical cálido y húmedo, se formaron los denominados panes de azúcar, como el conocidísimo de Río de Janeiro. Es verdad, un paisaje precioso el que forman los panes de azúcar en esa ciudad. ¿Qué más podrías decirnos del escudo brasileño? Pues podemos añadir, por ejemplo, que en el interior la erosión ha ido modelando el relieve y que este presenta la forma de una penillanura recubierta de sedimentos paleozoicos, donde afloran las rocas cristalinas y donde destacan abruptas laderas. Esta forma de relieve tabular, el relieve tabular es una forma orográfica de estratos en forma de tablas, que tiene una altitud media inferior a los 1.000 metros, recibe el nombre de chapadas en portugués. Más hacia el sureste, estas intrusiones basálticas resistentes a la erosión han dado lugar a la formación de un relieve de cornisas y de cuestas, como podemos ver, por ejemplo, en las sierras de Botucatu y Geral. Los suelos de estas sierras son en general bastante pobres. Aquí se asienta una población dispersa que se dedica predominantemente a la cría de ganado extensiva. En el sector meridional del macizo brasileño, los suelos son más ricos, al estar atravesados por cuencas fluviales. Es precisamente donde encontramos las grandes plantaciones de café. Este sector posee además abundantes riquezas minerales, oro, bauxita y diamantes. Y precisamente el descubrimiento de yacimientos de metales preciosos a finales del siglo XVII en Minas Gerais es un estado brasileño, aceleró el proceso de poblamiento de esta región. Me imagino que el nombre de Minas Gerais viene precisamente de la existencia de muchas minas, claro. Sí, así es. Bueno, ¿y qué puedes decirnos del otro escudo sudamericano, el de las Guayanas? Bueno, el escudo de las Guayanas es de menores dimensiones que el brasileño. Se localiza al norte de la cuenca del Amazonas, que actúa de separación entre ambos, como ya dije antes. Tanto en su origen como en su morfología posee similares características al brasileño. Se trata de una formación antigua de base precámbrica y constituida por rocas cristalinas, granitos y gneiss recubiertos de arcillas rojas lateríticas, de areniscas y de finas capas, también de pizarra. Este escudo se vio afectado por la orogenia andina y por el efecto de la erosión se ha ido transformando en una gran planicie. Pero una planicie con una clara basculación hacia el este, pues pasa de los 900 metros de altitud al oeste
a los 180 metros en la parte oriental. Presenta también un relieve tabular, igual que el brasileño, con laderas abruptas y escarpadas, sobre todo en el centro y en el sur, que es donde encontramos las mayores altitudes del macizo de las Guayanas. Ahí tenemos el Monte Roraima, de 2.809 metros, el Auyán Tepuy, que tiene 2.953, el Marahuaca, que tiene 2.579. Y también aquí las riquezas mineras más importantes son el oro, la bauxita y los diamantes. Bueno, Julio, pues dentro de la unidad morfoestructural de los escudos antiguos ya solo nos queda la meseta patagónica, ¿no? Sí, para concluir la descripción de las formaciones más antiguas de Sudamérica nos queda la meseta de la Patagonia, que se encuentra en el extremo meridional del continente. Está constituida por una sucesión de mesetas despobladas, con alturas que oscilan entre los 200 y los 1.300 metros en el piedemonte andino, es decir, al oeste. Ofrece de este a oeste una forma escalonada, más elevada, lógicamente, en el sector occidental más próximo a los Andes. Esta zona se vio afectada por levantamientos y fracturas y por eso presenta una superficie irregular y accidentada, con la presencia de planicies, cuencas y valles profundos como los de los ríos Negro, Chubut, Deseado y Chico, actualmente cubierto por rocas volcánicas, en concreto basaltos. Bien, la segunda gran unidad morfoestructural son las cuencas sedimentarias. Cuéntanos, Julio, cómo son y dónde se localizan en el subcontinente americano. Bien, las cuencas sedimentarias son grandes extensiones localizadas entre los escudos antes mencionados y las cordilleras andinas occidentales que luego veremos. Sobre una base precámbrica están colmatadas estas cuencas sedimentarias por sedimentos terciarios y cuaternarios y constituyen las cuencas de los grandes ríos. Entre las llanuras interiores se pueden citar de norte a sur los llanos del Orinoco, la llanura del Amazonas y las llanuras del Chaco y de la Pampa, por donde discurren los ríos del Sistema del Plata, el Paraguay y el Paraná. El primero de ellos, los llanos del Orinoco, están localizados entre los Andes septentrionales y el escudo de las Guayanas. El Orinoco, que da nombre a esta cuenca, es el tercer río más caudaloso del mundo y avena un área de casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Los llanos son un relieve predominantemente plano y se inclinan levemente desde la cordillera andina al oeste y desde el Caribe al norte hacia el río y el delta del Orinoco. La sección occidental de esta cuenca presenta un relieve tabular de grandes valles fluviales y forma un paisaje de terrazas, mientras que el sector septentrional desciende suavemente hacia el mar. El río Orinoco, queremos añadir, nace en Venezuela, en el cerro Carlos Delgado Chalbaud, que se encuentra a 1.047 metros de altitud. Tiene una longitud de 2.400 kilómetros y discurre por Colombia y Venezuela en su mayor parte, a través de una topografía predominantemente llana, pero con numerosos saltos y rápidos que dificultan su navegación, desembocando en el Océano Atlántico. Los yacimientos de petróleo, junto a la explotación de hierro y bauxita, así como el aprovechamiento hidroeléctrico de sus saltos de agua, han permitido un aumento de los índices de ocupación humana en sus márgenes a lo largo del siglo XX. Bueno, Julio, si las dimensiones del Orinoco y su cuenca nos dejan asombrados, ¿qué podemos decir de la del Amazonas? En efecto, la llanura del Amazonas y la gran cuenca de su río es una inmensa cubeta de 7 millones de kilómetros cuadrados que se extiende desde el Océano Atlántico a los Andes a lo largo de más de 3.200 kilómetros y que atraviesa Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Se encuentra limitada por el escudo de las Guayanas, los Andes y por el escudo brasileño. Sobre su clima podemos apuntar que los vientos alisios, cálidos y húmedos, penetran hacia el interior, en tanto que los vientos húmedos procedentes del Pacífico apenas pueden ejercer su influencia en la llanura amazónica por la actuación en forma de barrera que ejerce la elevada cordillera andina. Los suelos característicos de esta región tropical son los latosoles o ferralíticos, amarillos y rojos por su alta concentración en hidróxidos de hierro. El río Amazonas, por la superficie de su cuenca, que ya hemos dicho que es de 7 millones largos de kilómetros cuadrados, y su longitud, 6.280 kilómetros, así como su enorme caudal, 100.000 metros cúbicos por segundo de media, que en su desembocadura puede llegar hasta los 200.000, conforma la mayor cuenca hidrográfica del mundo. Nace en la laguna Lauricocha, en el Perú, donde se le conoce en este primer tramo como Marañón. La laguna está a 4.500 metros de altitud
y desciende el río lentamente hasta su desembocadura, donde se subdivide en numerosísimos brazos. Realmente es enorme. Bueno, terminamos la descripción de las cuencas sedimentarias con las que están más al sur, la llanura de la Pampa y el Chaco, ¿no? Efectivamente, la llanura de la Pampa, que está al norte de la Patagonia, forma, junto con la región del Chaco, una sola unidad estructural. Con una extensión de más de 600.000 kilómetros cuadrados, prácticamente como la península ibérica, se puede distinguir entre la Pampa ondulada, la Pampa deprimida, la Pampa interserrana, la que está entre los Andes, o próxima a los Andes, y la Pampa occidental, más llana. Los suelos son arcillosos y arenosos y el clima es templado, con una clara variación en la intensidad de lluvias de este a oeste. El sistema del Río de la Plata posee una superficie de 3.140.000 kilómetros cuadrados y recorre Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, desde el altiplano boliviano-peruano por el norte hasta el Océano Atlántico y desde la Chapada dos Paresis en Brasil hasta el Atlántico, a lo largo de 4.700 kilómetros. Ya desde mediados del siglo XIX, esta región posee una elevada densidad de población y conforma una importante área productiva, pues es el granero de Argentina por su gran riqueza agrícola y ganadera. Este crecimiento se debió a la conjunción de varios factores: el fácil acceso al Atlántico por el estuario del Río de la Plata, la construcción de líneas ferroviarias, una gran corriente migratoria procedente de Europa y la explotación de grandes superficies de tierra orientada hacia la producción de carne, destinada fundamentalmente al mercado externo. Desde mediados del siglo XIX se registra también un importante proceso de ocupación humana en los márgenes de los ríos de esta gran cuenca, el propio Paraná, el Paraguay y el Uruguay, que concentra a un gran número de ciudades como es Buenos Aires, Montevideo, Rosario, Santa Fe, Corrientes, Resistencia, Posadas, Asunción, capital del Paraguay, Encarnación, entre otras. Bueno, pues para concluir nos queda la larguísima cordillera de los Andes, que sería la tercera unidad morfoestructural. En efecto, toda el área occidental de América del Sur está ocupada por la cordillera de los Andes, que se extiende a lo largo de más de 7.000 kilómetros por el litoral pacífico desde el mar Caribe hasta el Cabo de Hornos, en el extremo sur del continente. Por lo tanto, es la cadena montañosa más larga del mundo. Posee una anchura media de 300 kilómetros, aunque con grandes desigualdades. En los sectores septentrional y meridional su amplitud no supera los 100 kilómetros y en el sector central sobrepasa los 800 kilómetros. La amplitud máxima, que es de 850 kilómetros, está en Bolivia y la mínima de unos 40 kilómetros en Chile. La altitud media de los Andes es superior a los 3.500 metros y su punto más alto es el conocido Aconcagua, con sus 6.980 metros de altitud. Los Andes surgieron en la era terciaria y forman parte del cinturón circumpacífico. Tienen estrechas llanuras litorales al oeste, mientras que en su parte oriental descienden en formaciones de terrazas y mesetas hacia las cuencas fluviales más bajas. Julio, me imagino que los recursos y contrastes serán muy acusados en una cadena montañosa de tales dimensiones, ¿no? Así es. Los Andes poseen grandes riquezas mineras. Por ejemplo, oro en Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. Cobre en los Andes occidentales peruanos y en Chile. Estaño y bismuto en Bolivia, platino en Colombia y vanadio en Perú. En la región de los Andes encontramos desde suelos lateríticos hasta esteparios y de montaña, dependiendo de la altitud, latitud y de las características climáticas. No son los Andes una cordillera homogénea, y según la influencia de factores como la altitud o la amplitud y efecto de las corrientes marinas, se distribuyen los distintos tipos de climas y hábitats naturales que conforman el territorio andino. Por ejemplo, el sector de la vertiente oriental es más húmedo y continuo, mientras que la vertiente occidental es más variada y presenta una diversidad en función de la latitud. Además, la influencia de las corrientes marinas se refleja en un clima más húmedo en el área litoral septentrional, más seco a medida que se desciende en latitud, volviendo a ser húmedo en el área austral, en la Patagonia chilena. Escudos antiguos, cuencas sedimentarias y la cordillera de los Andes, las tres grandes unidades morfoestructurales que conforman el subcontinente americano. Julio López Davalillo, profesor de Geografía en la UNED, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Sin Distancias. Buenos días.